Seguimos nuestro programa. A continuación vamos a hablar en castellano, y eso porque hoy queremos hablar sobre asuntos importantes sobre la actividad económica, y está aquí con nosotros Antonio Rodríguez Cortés. Antonio es socio fundador de Asesoría Reyes Católicos, que funciona desde 1995, es asesor fiscal y tributario, es diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social, experto independiente en registro mercantil y experto contable acreditado, Asociación Profesionales de Expertos Contables y Tributarios de España. Antonio, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días y gracias a vosotros por invitar. Te hemos invitado para hablar, tal como decía, sobre asuntos importantes sobre la actividad económica, y empecemos por preguntarte ¿qué tiene que saber una persona sobre las leyes españolas antes de emprender? Lo primero que tiene que analizar una persona antes de lanzarse al mundo del empresariado, ya sea de forma persona física o jurídica, es si el proyecto que tiene en mente es viable. Es decir, lo primero que tiene que hacer es siempre un pequeño proyecto de viabilidad, porque lanzarse a la aventura, muchas veces lo que ocurre son gravísimos problemas, generamos un monstruo que ese monstruo te termina comiendo, porque no atendemos muchas veces las obligaciones estatales, como son con la agencia tributaria, como pueden ser con seguridad social, y cuando nos damos cuenta el rodillo del Estado nos lleva y nos termina cerrando. Sobre las leyes, bueno, un emprendedor tiene que tener un mínimo de conocimiento, sobre todo sobre las leyes tributarias, las leyes sociolaborales, las mercantiles, y así como las normas locales donde radique esa actividad. Es decir, eso tienen que tenerlo mínimamente claro. Y advertir a todo emprendedor que este es un país donde tiene una regulación tan extensa, tan desperdigada, que es muy complicado, por no decir casi imposible, conocerla y manejarla. Nos decías antes que está bien que tenga cualquier persona un proyecto más o menos viable. Por tu experiencia, que ya llevas 20 y pico años en esto, por regla general, ¿la gente suele hacer un plan de negocios antes de emprender? No, es una minoría. De cada 50 personas, de cada 100 personas, no llegará ni al 5 ni al 6% quien realmente se sienta antes de lanzarse y dice... hace un BAB de ingresos y gastos, analiza si tiene capacidad financiera, analiza si tiene o va a tener recursos ajenos, es decir, prácticamente nadie lo hace, y los que lo hacen, pues bueno, al final terminan también muchos de ellos fracasando, con que el que no lo hace prácticamente es un fracaso seguro. ¿Has estado mirando para hacer, no sé, una comparativa entre la gente que tiene un plan de negocios y los que van hacia la aventura? Sí, es decir, nosotros en 23 años hemos visto gente que va a la aventura, muchos van a la aventura y terminan fracasando porque es una aventura que se les va a escapar de la mano y que llega un momento en que no pueden controlar, porque es el Estado el que va a estar permanentemente detrás de ellos. Es decir, toda actividad económica lo que tiene que generar es beneficio. Beneficio para el propio emprendedor, beneficio para la familia, beneficio para la sociedad, y el de la sociedad lo controla el Estado. Es decir, es a través de impuestos. O sea que sin duda, a lo mejor antes de emprender sería hacer un buen plan, un plan más o menos adecuado a la actividad. Eso es. Y cuanto más detalles mejor. Contra más mejor, y sobre todo asesorarse de dónde te metes. Es decir, no ya de que nadie vaya a analizar cuál es tu actividad, porque el que mejor lo sabe es el que la quiere desarrollar, pero sí en el aspecto jurídico, en el aspecto sociolaboral, en el aspecto tributario, dónde entras. Porque una vez que entras, la salida es muy complicada como las cosas vayan mal. O sea, me planteo ponerme a hacer negocios, me hago el plan, luego ¿qué sería mejor? ¿Encontrar un asesor fiscal o un consultor que me diga más o menos por dónde tengo que andar y por dónde debo tener cuidado? O hacerlo a la vez, es decir, ir con una idea, hablar con la persona que tengas confianza y que quiera ser tu asesor en este aspecto, e incluso el proyecto, el estudio de viabilidad, hacerlo juntos. Porque es que tarde o temprano va a haber que analizar las implicaciones económicas que eso va a tener. Es decir, no es decir 4 más 7 son 20, 4 más 7 son 11, pero hay que ver qué va a ocurrir fiscalmente, qué va a ocurrir si cojo un renting, un leasing, si hago un préstamo puro, es decir, qué implicaciones va a tener eso. Entonces eso hay que hacerlo, creo que desde el principio, o por lo menos cuando se está empezando. Perfecto.
Ya nos hemos planteado tener un buen plan de negocios. La siguiente pregunta sería si vamos a trabajar como autónomos o vamos a constituir una SL. ¿Qué sería mejor o en qué caso debemos trabajar como autónomos y en qué caso constituir una SL? Bueno, esto es en principio hay que analizar qué tipo de actividad vamos a tener, porque no es lo mismo poner un pequeño comercio de venta al por menor de cualquier producto, de ropa, de productos de alimentación, a plantearte una empresa que va a ser una empresa con proyección de futuro en crecimiento, o puede ser pues un taller, unas empresas de promoción. Ahí es donde está, es decir, porque no una empresa de decir, mira, voy a poner una empresa de pequeñas obras de construcción, de reformas. Pues bueno, un autónomo pues es suficiente. No, mira, es que quiero además promover, comprar, vender, construir. Pues hombre, ahí plantéate una sociedad limitada. No vamos a hablar ya, cuando hablamos de una cosa que quede clara, que la gente creo que está muy confundida, sobre las responsabilidades. Es decir, el socio cuando constituye, dices, pues ya no soy responsable de lo que ocurra a partir de ahora. Bueno, eso tiene sus aclaraciones. No tienes responsabilidad cuando eres una sociedad regular, es decir, cuando has hecho todos los trámites y está debidamente inscrita. Pero la responsabilidad automáticamente, y ya es automático por la última reforma que hubo en el año 2016, pasa al administrador, que en el 90% de los casos coincide con el socio y responde con su patrimonio. Hasta el 2016, para este tipo de cosas había que abrir un procedimiento de derivar responsabilidades. Ahora es directo. Probablemente cuando has cometido pues una infracción, has dejado de pagar unos seguros sociales, unos impuestos, y no los pagas, y te están requiriendo y no los pagas, cuando te des cuenta como administrador vas a tener embargado bienes tuyos y después te van a notificar. Es un procedimiento que prevé y lo están haciendo para prever el alzamiento de bienes. Es decir, cuando tú quieras darte cuenta ya te embarga. O sea, por eso digo que no es tanto la figura de la responsabilidad como mucha gente cree. Dice, voy a hacer una sociedad para evitar responsabilidades. Otro factor que tiene que tener en cuenta, por eso es analizar lo que hemos dicho anteriormente, de hacer un estudio de viabilidad, es sobre el beneficio. ¿Qué beneficio voy a obtener en esta actividad? Pues bien, sobre ese beneficio hay que comparar qué tipo de impuestos. Para los emprendedores, y con la reforma que hubo en el año 2014, hay un tipo impositivo en el impuesto de sociedades que es del 15% durante los 2 primeros ejercicios que de beneficio. Y es así, los 2 primeros beneficios, 2 ejercicios que de beneficios, no durante los 2 primeros años. Te puedes haber constituido en el año 2017, presentar pérdidas, 2018 presentar pérdidas y 2019 presentar beneficios y absorber esas pérdidas. Ese año van a tributar al 15% y es el tercero. El cuarto puede dar pérdidas. O sea, 15%, 2 años en los cuales tienes ganancia. Sí, los 2 primeros el 15%, de que tengas ganancias. Es decir, no los 2 primeros años. ¿Y después? Después está el tipo general, salvo que cambie la ley de presupuestos, que en este momento es el 25%. Bien. Para una SL. Para una SL. Para un autónomo hay que comparar qué ocurre si tu tipo medio, cuando estás haciendo tu declaración del impuesto sobre la renta, está por debajo del 15% o del tipo general del 25%, pues hombre, siempre te va a ser más rentable estar en el impuesto sobre la renta, ser un autónomo, es decir, porque vas a pagar menos impuestos. ¿Dónde está el corte? Pues es muy difícil. El corte está muy difícil porque el IRPF es un impuesto directo que se está calculando en función no solamente de ingresos, sino de situaciones familiares, donde interviene si estás casado, soltero, número de hijos, si pagas o no pagas hipoteca, etcétera, etcétera. Pero para unos beneficios de entre 20 a 30.000 euros año, siempre va a ser más aconsejable estar como persona autónoma, como persona ejerciendo actividad, como persona física. ¿Y si las ganancias superan 30.000 euros? Pues hay que empezar a plantearse el hacer una sociedad limitada, que puede ser una figura, es decir, una sociedad limitada. Nosotros, para hacer las sociedades, España era antiguamente, estaba sujeto a derecho romano, donde una sociedad había que hacerla con más de uno. En este momento, viendo todo esto que estamos hablando, no se podía hacer sociedades con uno solo.
importamos del derecho germano la figura de la sociedad unipersonal. Es decir, una sola persona puede ser una sociedad limitada. Lo único que tiene que publicitarlo a través, cuando termine sociedad limitada, debe indicar unipersonal, que es lo que vemos en muchas facturas, por ejemplo, de suministro, donde pone SLU o SAU, sociedad anónima, sociedad limitada, con el carácter unipersonal. Otras veces hay que constituirlas por imagen. Es decir, para entrar a ciertos sectores no te vale como ser persona física, pues tienes que entrar pues con más imagen y tienes que presentar tu tarjeta siendo una sociedad como mínimo limitada, una sociedad limitada profesional, algo donde fundamentalmente en la contratación y subcontratación es muy importante. Cuando vas a una gran empresa a plantearte ser subcontratista y ellos ven que en el contrato que vas a firmar de futuro te vas a ver obligado a mantener pues 90 trabajadores, 60 trabajadores y unos niveles de inversión alto para poder trabajar con ellos, pues lo que piden es que detrás de ti pues exista una figura jurídica que sea capaz de responder de ese patrimonio, para el cual te van a exigir, pues bueno, ser una sociedad limitada, ya bien digo, por imagen, pero sobre todo para cuidarse mucho ellos de la responsabilidad que puedan contraer derivada de tus incumplimientos. O sea que la imagen es muy importante, y si quieres tener buena imagen, si quieres presentar más o menos garantía delante de los clientes, lo más aconsejable sería hacer una SL. Una sociedad limitada. Una sociedad limitada. Nos decías antes que si llegas a una ganancia de 30.000 euros más o menos al año, debes plantearte constituir ya una SL. Sí. Pero hay una ley que te obliga o que te dice, si facturas tanto al año, si ganas tanto al año, debes de ser autónomo o SL. No. ¿Esto cómo funciona? No existe. Lo único que ocurre un punto que los tipos que todo el mundo ha oído hablar, en el impuesto sobre la renta, los tipos marginales, te pueden llevar a un tipo impositivo, siendo autónomo o persona física, pues que es del 46%. Es decir, si de mis beneficios, porque sea una empresa o una actividad que se esté desarrollando muy bien, el 46% se lo voy a dar al Estado, no tiene sentido. Es decir, voy a hacerme una sociedad limitada donde voy a tributar los beneficios al 25%. Luego viene la pregunta, ¿cómo saco yo ese dinero? Bueno, pues luego está la figura de que hay que tener en la Constitución muy clarito de dejar atado cómo se va a relacionar el socio o los socios y los administradores con la sociedad para abrir el camino de la nómina a los administradores y a los socios que estén trabajando. Para decir, bueno, el beneficio, además, en lugar de repartírmelo, lo que voy a hacer es vía salarios obtener lo que sería pues mi rentabilidad, siempre y cuando eso sea legal, sea real y se pueda acreditar. Por eso, desde el origen en la Constitución, yo aconsejo que se deje muy clarito cuáles son las relaciones administradores, sociedad, socios, sociedad, para que se pueda realizar lo que es la confección de lo que vulgarmente conoce la gente como nómina. Vale, entendido. Hasta aquí. Vamos a hablar un poquito, si se puede, sobre cada impuesto que paga cada tipo de forma de trabajar. ¿Qué impuestos pagamos si tenemos o si conducimos una SL? ¿Qué impuestos pagamos como autónomo? Bien, los impuestos en este país, los que están regulados por los impuestos directos, que gravan directamente lo que son los beneficios. En el caso de los autónomos es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la declaración que vulgarmente hacemos entre abril y junio. Y la IRPF. El IRPF, efectivamente. Y las sociedades, el impuesto sobre sociedades, que se debe de presentar dentro de los 7 primeros meses o después de los 6 primeros meses de cierre del ejercicio. ¿Por qué del cierre del ejercicio? Porque hay muchas empresas que no tienen su ejercicio con el año natural. Es decir, que empiezan su ejercicio en marzo y terminan en febrero. Luego, las que lo hacen con el año natural presentarían al mes siguiente del 6º mes de su forma del año natural, lo presentarían en julio, pero por ejemplo el que inicia su actividad o dice que la va a iniciar entre febrero y enero, pues lo va a presentar en septiembre, porque agosto es inhábil para este tipo de presentación de impuestos y así sucesivamente. Estos son los impuestos que gravan el beneficio. Luego tenemos los impuestos indirectos, que son, como casi todos estamos oyendo a diario, el impuesto sobre valor añadido, el IVA,
el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, y luego tenemos, y no hay que olvidar, las famosas tasas y los famosos impuestos municipales. En este momento los impuestos municipales o autonómicos son el impuesto sobre actividades económicas que afortunadamente para las personas físicas están en suspenso, no derogados, y para las personas jurídicas o las sociedades están para lo que llaman las grandes empresas. Es decir, para una pyme en este momento el impuesto sobre actividades económicas está también en suspenso. ¿Cuándo tendrías que pagarlo? Pues mira, cuando tu beneficio supere los 10 millones de euros y cuando tu balance esté en los 12 millones de euros. Luego, en este al año. Luego, en este momento, cualquier pyme, cualquier emprendedor, el impuesto sobre actividades económicas, pues bueno, es un tema que tiene aparcado, sin olvidar que está ahí, que no está derogado. Vale, ¿nos podría decir cómo se calcula el impuesto de sociedades? ¿Es un porcentaje de las ganancias o de los ingresos? ¿Cómo se calcula? Bien, el impuesto de sociedades es una regla matemática, es decir, tanto ingreso y tanto gasto con derecho a deducción. La diferencia es lo que va a tributar por el impuesto de sociedades. Habrá que hacer las correcciones contables, hay que hacer las correcciones fiscales, pero bueno, eso sería largo y tendido a analizar. Pero el resultado es ingreso 7, gasto 4, beneficio 3, sobre eso voy a pagar tipo general el 25%, si son los 2 primeros años donde he tenido beneficio voy a tributar al 15%. O sea que es un porcentaje de la ganancia. Efectivamente. Un 15% más o menos al principio. En los dos primeros años en que se tengan beneficios. Y luego 25. 25, tipo general. Vale. Vamos a pasar a IRPF. ¿Cómo se calcula el IRPF y cuánto es? Bueno, el IRPF es un poco más delicado y más complicado. El IRPF va a entrar el mismo, es decir, tanto sumo, tanto ingreso, tanto gasto, el beneficio son mis ingresos, pero tengo que integrarlo en el resto de cosas que tiene una persona o una unidad familiar. Tengo que sumarlo a los rendimientos del trabajo míos o de mi esposa, tengo que integrarlos con las ganancias patrimoniales si he hecho una venta de un inmueble, los beneficios que me da el banco, es decir, tengo que minorarle mi plan de pensiones, tengo que restarle la hipoteca, es decir, entran muchas más circunstancias en juego. Si la pregunta es ¿cuánto voy a pagar? Muy difícil porque puede ser un soltero, casado, con un niño, con 2 niños, minusvalía, no minusvalías, es decir, es un abanico tan grande que es complicado. ¿Cuánto voy a pagar a cuenta hasta que regularice? Pues bueno, la normativa actual es que a cuenta sobre el IRPF cualquier emprendedor, cualquier profesional va a pagar el 20% de la diferencia entre ingresos y gastos que luego regularizará en su renta. ¿Regularizar cada 3 meses que se hace la declaración o cada año? Cada año. Cada año. Al final de año. A final de año que concretamente este impuesto se liquida o se presenta al Estado entre los meses de abril, que lo han adelantado, a junio. Vale, de IVA no creo que debemos hablar, es muy sencillo. Es muy sencillito, tanto IVA cobro, tanto IVA pago, la diferencia lo que el ingreso al Estado porque intervengo exclusivamente de recaudador del Estado. Hago de intermediario recaudador. Vale, vamos a hablar un poquito sobre las bonificaciones que tiene cada tipo de... ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Tipo de empresa? ¿No? ¿Un tipo de...? De persona, jurídica y física. Cada tipo de persona jurídica. Bien, vale. Las personas físicas. Si cogemos un poco la cronología, lo primero que se va a ocurrir, vamos a hablar primero del trabajador autónomo. Lo primero que va a hacer un trabajador autónomo es darse de alta. Bien. En este momento las bonificaciones que existen para el régimen especial de trabajadores autónomos es lo que han llamado y han dejado, es lo que llaman tarifa plana antigua, que era exclusivamente para mujeres menores de 35, hombres menores de 30 y que no tuvieran trabajadores. Con la última reforma de la ley del trabajador autónomo, estas limitaciones han desaparecido y es para cualquiera que inicie su actividad con unos condicionantes. Pagarán la tarifa plana siempre y cuando en los 2 años anteriores no hayan sido autónomos y si han estado bonificados anteriormente 3. Salvo un condicionante, que es los trabajadores autónomos que son familiares colaboradores. Para los familiares colaboradores el límite no es ni 2 ni 3, lo siguen manteniendo en 5 años.
¿Qué es la tarifa plana? Pues la tarifa plana, que se conocía antiguamente, ahora es las bonificaciones en cuotas en el régimen especial de trabajadores autónomos, es durante los 12 primeros meses, estando en la base de cotización mínima, se va a pagar una cuota de 50 euros durante los 12 primeros meses. Los 6 siguientes se van a pagar una cuota de una reducción incrementada de hasta el 30% y así sucesivamente hasta alcanzar los 24. Hay que observar también que esto cambia un poquito cuando el emprendedor es hombre menor de 30 o mujer menor de 35. Automáticamente esas bonificaciones se incrementan en un 30%. Con el límite de que no pueden ser por debajo de los 50, que no son 50, son 58 euros, porque hay que incluir las cuotas por las contingencias profesionales, que también se pagan, no solo las generales, y se amplía el periodo de 24 a 36 meses la bonificación. Es decir, eso es un poco... Vamos a recapitular a ver si lo hemos entendido bien. Una persona que ha superado 35 años va a pagar 50 euros de autónomo de seguridad social. Sí, 58 euros viene a ser con las contingencias profesionales, siempre y cuando su base de cotización sea la mínima. Si es superior, se calcula el 80% de la base, que al final viene a ser lo mismo. Pues si subes, por ejemplo, 100.000 euros de base de cotización, calcula que sería unos 360, pues pagaría tendría una reducción del 80% sobre 360, que es algo más de 50 lo que pagaría, y así sucesivamente. Pero como referencia, en la base mínima, que es lo que está el 90% de los autónomos, serían unos 58 euros. Y luego crece poquito a poco hasta que llega a los 24 meses, que automáticamente se pierde la bonificación porque ha superado lo que se viene a llamar el periodo bonificado. ¿Y después de 24 meses cuánto pagamos? La cotización mínima en este momento, a fecha de hoy, dentro de 2 años no sabremos lo que habrá, pero está en el entorno de los 280 euros mes. Al mes. Y esto pasará dentro de 24 meses. Vale, hasta aquí bien. Vamos a ver qué bonificaciones tenemos para una SL. Las bonificaciones que tienes para la SL tienen las mismas. Es decir, aquí hay un lío tremendo con el tema de las cuotas de los autónomos. ¿Quién está obligado a estar en autónomo? Pues el administradores. Bien. La orden que reguló estas bonificaciones pues no distinguía nada y pues bueno, muchos administradores que cumplieron con los requisitos solicitaron la bonificación. Vamos a recapitular a ver si he entendido bien. Yo si constituyo mañana una SL, no puedo ser empleado de la misma SL si no tengo que estar en el régimen de autónomos. Depende. Es que eso puede ser empleado siempre y cuando tu capital esté por debajo del 25% y no seas el administrador. Si estás superando tu capital el 25% o eres administrador, además de ser socio, vas a ir automáticamente al régimen especial de trabajadores autónomos. ¿Y podría beneficiarme de las bonificaciones sobre las cuales hemos hablado? En este momento hay tal lío que no se sabe. Hay sentencias judiciales ya de Madrid y de Tribunales Superiores de Justicia de Galicia que dicen que sí, pero la Tesorería General de la Seguridad Social las está desestimando todas las solicitudes y está pidiendo la devolución de quien se ha bonificado. Es decir, en este momento tienen un mare magnum, un lío entre ellos mismos que no se aclaran porque una orden o una circular interna la están situando por encima de una orden ministerial. Y ahí estamos, luchando con los autónomos que provienen de entidades jurídicas por obtenerles sus bonificaciones. ¿Existe la posibilidad, ya que nos está contando esto, que los autónomos que hoy en día se están beneficiando de estas bonificaciones, que dentro de 1 año, 2 o 3 que se den cuenta que no tenían haber aprovechado de esto y que devuelvan el dinero? Ojalá que no pase. Ojalá que no pase. Lo que es una persona física, salvo que tengan un incumplimiento con la administración, que es muy importante, estas bonificaciones se mantendrán para las personas físicas, igual que otras bonificaciones, ayudas y subvenciones, siempre y cuando que se encuentren al corriente de sus obligaciones con la administración. Si mañana un autónomo que está bonificado devuelve el recibo de autónomo, le va a venir, además de con el recargo, con el importe sin bonificación.
le van a dar una advertencia. Si no regulariza en un periodo breve, automáticamente le van a quitar la bonificación y todo el periodo que le quede va a estar pagando como si no tuviera bonificaciones. Pero antes de de quitarle la bonificación, ¿le están enviando un aviso o cómo? El aviso que mandan ya es sin la bonificación, porque has incumplido. O sea que si mañana tengo que pagar el autónomo y no tengo dinero en la cuenta por lo que sea, ya he perdido todas las bonificaciones. Ese mes has pedido la bonificación del autónomo, directo. ¿Y se dan cuenta enseguida o puede pasar que dentro de 3 o 4 meses me viene una carta, oye, que has tenido 3 o 4 meses, tienes que devolver el dinero? No, en este momento, como están las notificaciones entre el emprendedor y la Tesorería General de la Seguridad Social, suele ser inmediato. Es decir, a la semana del incumplimiento, es decir, si tienes que pagar el recibo de autónomo de febrero hasta el día 28 y por lo que sea no lo has atendido, máximo en 5 o 10 días tienes la notificación para que vayas a regularizar tu situación. Eso sí, ese mes ya has perdido la bonificación. Ese mes, para este mes. ¿Y el siguiente? El siguiente la mantienes siempre y cuando cumplas. Es decir, si existe un incumplimiento, la pierdes, y si sigues siendo un incumplidor, pues lo que van a hacer es quitártela directamente. Es decir, pero así. Bien, otras bonificaciones que sería muy extensa de hablar y que le afecta tanto a los autónomos como a las sociedades es la contratación. La bonificación es a la contratación. ¿Qué están bonificando en este momento? Están bonificando la contratación indefinida, a los sectores que se entienden que no están representados, la contratación a mujeres, a jóvenes, entendiendo jóvenes a personas menores de 30 años, a minusválidos, etcétera, etcétera. Es decir, ¿a qué bonificaciones nos estamos refiriendo? Hay un elenco, pero de media son 100 euros de bonificación al mes, hasta, en algunos casos, depende del grupo al que va dirigido, 2 años o 4, o el 100% de las cuotas generales cuando va dirigido, pues por ejemplo, a minusválidos, a mujeres que proceden y que estén en violencia de género, donde las bonificaciones son mientras que duren el contrato y suelen ser del 100%. Eso sí, en cuanto el empresario incumpla una obligación de pago con la administración, se pierden también esas bonificaciones. Da igual que trabajas como autónomo, da igual que tienes una SL, si no estás al día con los pagos te puedes perder todas las bonificaciones. Todas, efectivamente. Ya que decíamos que los impuestos se calculan dependiendo de las ganancias, ¿qué tipo de gastos podemos declarar para cada tipo? Bien. Para una SL y luego para un autónomo. Vamos a incidir vamos a empezar por las sociedades mercantiles, SL, SSAs, que la regula la misma ley que la ley de sociedades. ¿Qué gastos son deducibles? Pues aquí no te especifica la ley qué gastos son. Te dice que exactamente los gastos que son deducibles son los que sean necesarios para el ejercicio de la actividad y para la obtención de beneficios. Se acabó, no te dice mucho más. Luego te empieza a poner unas limitaciones y unas exigencias que son formales. Debe de estar debidamente contabilizado, tanto en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de patrimonio, es decir, debe de estar registrado el gasto. Segundo, debe ser necesario e imprescindible su justificación documental mediante la factura, mediante el ticket, mediante el recibo, mediante la escritura, mediante la nómina para la deducción de los salarios y mediante, dentro de los recibos estarían los recibos de seguridad social de las cuotas de la seguridad social que se han abonado. Y además, otra de las cosas fundamentales que dice la ley es que se deben de imputar al periodo en el que se han generado. Aquí, en lo que es en el tema de gastos, la administración está siendo es más benévola, porque puede decir, oye, pero si es que a mí la factura la he perdido, la he extraviado, me la mandó el proveedor tarde, cualquier historia y no la tenía. Bueno, lo suyo para hacerlo bien habría que abrir toda la contabilidad y habría que regularizar todo, incluidos los depósitos de cuentas en el registro mercantil. Digo que la administración en este caso es más benévola y lo que es en el tema de justificación de gastos te lo permite contabilizar en periodos posteriores siempre y cuando no superen los periodos de prescripción, que son los 4 años. Es decir,
En ingresos, si se te olvida contabilizar un ingreso y declararlo, no tiene más remedio que abrir todo, presentar regularizaciones e incluso presentar de nuevo los libros registros al mercantil y la publicación de cuentas. Con lo cual, gastos deducibles en una sociedad limitada, todos los necesarios para el ejercicio de la actividad y que a través de ello se obtenga beneficio. Porque, como hemos dicho desde el principio, cualquier actividad se crea y se constituye con el objetivo de obtener beneficios. Si no, pues no sería entendible por parte de la Administración. Esto no quiere decir que no tengamos pérdidas y que los gastos sigan siendo deducibles, pero es como dice la redacción exacta. En cuanto al IRPF, el reglamento y la ley que regulan el IRPF entra más un poquito al detalle, aunque también parte de la premisa, igual que las sociedades, que debe estar correlacionado el ingreso y el gasto. Es decir, yo puedo tener una tienda que se dedica a la venta de ropa y decir que me quiero deducir una compra de un palé de ladrillos. Salvo que esos ladrillos hayan sido para hacer una reforma, no tiene correlación los ingresos con los gastos. Es decir, no serían deducibles aunque venga el nombre de la persona física. Serán para una cosa de su casa, para el vecino, para lo que quiera, pero nunca para él. Importante y fundamental, siempre hay que pedir, aunque sea un engorro, las facturas y, en el caso de autónomos, todavía más que en el impuesto de sociedades, porque aquí el reglamento y la ley son más estrictos. Es decir, será deducible siempre y cuando esté justificado documentalmente y en muchos casos lo que es la factura o el ticket no es suficiente porque no acreditamos a quién se le ha prestado el servicio, porque podemos decir que es nuestro, pero no justificarlo. Así que yo un consejo que doy a los autónomos es, aunque sea un engorro, pedir las facturas a taxistas, a restaurantes. En algunos casos le hemos pedido que vayan a los ayuntamientos a pedir la factura de tickets de aparcamiento, porque Hacienda ha empezado a poner muchísimas pegas ya que no se acreditan ese tipo de gastos. Y aunque parezca una tontería, y lo parece, pues cualquier gasto superfluo que nos queramos meter en la deducción. Es decir, no, mira, es que queda con un cliente porque esto va a ser un negocio y he comido con él. Bien, perfecto, es deducible, pero apunte usted cuándo ha sido, apunte con quién ha sido y qué negocio se ha tratado de obtener, que ha podido resultar bien o mal, pero que se pueda defender siempre por qué ha sido. Vamos a hablar un poquito sobre gasoil, que esto me parece muy interesante. El gasoil. Lo del gasoil. Ah, bueno. Pongamos el caso que, no sé, yo tengo una empresa en Madrid, me llama un cliente de Barcelona, es una cosa muy importante, me voy para Barcelona, me gasto un montón de gasoil entre ida y vuelta, no me sale nada. Y decía antes que cualquier tipo de gasto que se hace hay que demostrarlo con una factura, hay que demostrarlo que se ha hecho para la actividad de la empresa y con el fin de conseguir un beneficio para la empresa. Me voy a Barcelona, no me sale nada más que los ojos de tanto conducir. ¿Cómo voy a justificar yo el gasoil? Bien, yo en principio había que ver qué tipo de actividad tienes. Si eres estamos hablando ya de una persona física, no de una sociedad, porque lo que hay que ver si por la actividad te permiten deducirte el vehículo, porque si no te permiten deducirte el vehículo, tampoco te puedes deducir los gastos asociados a ese vehículo. Con lo cual, si es una actividad donde no se permite la deducción del vehículo, yo te aconsejo que te vayas en el AVE o en el avión y que expidas la factura, porque eso sí te lo vas a poder deducir. Los vehículos afectos a una actividad, pues tienen que cumplir unos requisitos para que sean deducibles al 100%. Bien, ¿cuáles tienen que ser? Que tienen que estar afectos a ella. ¿Y cómo se afectan? Si no es un autotaxis, si no es un vehículo de ambulancia o si no es para un agente comercial o representante, es convirtiéndolo en vehículo semi-industrial. Es decir, la parte trasera debe de quedar tapada. Es decir, no se puede utilizar la parte trasera. Con lo cual estás inmovilizando para el uso personal y familiar. Porque la pregunta que me has hecho es si con tu coche te puedes ir. Claro. Con tu coche te puedes ir. Porque me imagino que la mayoría de los autónomos van a utilizar el coche propio, el coche de la familia para ese tipo de cosas. Pues ya te digo que según dice la ley, no, salvo que sea una de las actividades que te he indicado. Con lo cual, si es un viaje largo, pues utiliza los medios de transporte público, avión, AVE,
qué es lo que te vas a deducir directamente, porque el otro, ante una inspección, vas a tener muchísimos problemas, puesto que ya el coche en sí ya no es deducible, con lo cual sus gastos tampoco lo van a ser. O sea, coges el billete de avión y pones detrás, me he ido a Barcelona para ver el cliente fulanito, No. que... Pides la factura y luego acreditas en esa factura, que es lo que, para que se haga deducible, la factura que está obligado a entregar de las compañías tanto aéreas como de ferrocarriles o las agencias de viaje, y luego detrás pones dónde has estado, con quién has estado y qué negocio has hecho. Un consejo: muchos negocios se dicen que se hacen en domingo, la administración suele creérselo poco. El domingo. El domingo. ¿Y por qué los domingos no se hacen negocios? No se lo cree tanto, se creen que suelen ser, hay veces que interpreta que son viajes de placer. Bien, si es un viaje de trabajo, por ejemplo, que un empresario tiene un negocio en Málaga, puede ser, y va un fin de semana, queda con un cliente y se lleva a la mujer. Bueno, pues la factura y los billetes que lo haga por separado, porque ante una inspección de Hacienda, aunque acreditemos que el viaje es de negocio, no es deducible la parte de la mujer. Es decir, y ahí vamos a empezar a tener los problemas. Esto sería interesante, Sería... que sea deductible lo de la mujer. No, porque mucha gente lo hace y empezamos a tener problemas cuando esa factura cae en manos de un inspector. Automáticamente pues se da cuenta que es un viaje de placer y ya no le convences con el cliente. Y ya es imposible, ya no se lo va a creer porque te has llevado a la mujer. Hay una cosa que muchos autónomos lo han oído y lo están oyendo estos días, que es la deducción de los gastos de casa cuando se tiene allí la actividad. Desde que entró También en vigor, es importante, sí. Sí, que entró en vigor recientemente, concretamente, los efectos son del 1 de enero del 2018 y hablan que tendrá derecho a la deducción cuando se comparta la actividad en el domicilio habitual. Bueno, esto va a tener, no está desarrollado y va a tener más problemas que beneficios en este momento, porque se ha regulado tan deprisa que no existe una norma que especifique y esté cerrando para que no existan dudas. Pero yo voy a dar unas pinceladas, bien, para que la gente sepa dónde se está moviendo. Hablamos de los consumos. Bien, para que pueda ser deducible cualquier gasto de tu vivienda, donde ejerces la actividad, primero tienes que probarlo. ¿Cómo se prueba? Bueno, en este momento, como no está regulado, como mínimo tienes que comunicárselo a Hacienda a través del modelo 036 o 037, diciendo que vas a afectar parte de tu actividad en tu domicilio. Debes de indicar cuánto. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto vas a afectar? ¿Cuántas horas o qué? No, cuánto espacio vas a utilizar. ¿Cuánto espacio Bien. de la casa? Y dices, bueno, pues yo voy a afectarle una habitación o dos. Más no se va a creer nadie, porque si no sería un despacho profesional completamente. Y dices, bueno, pues entre el 15 y el 50%. Bien. ¿Y de eso qué es deducible? El 30%, que es lo que regula la ley. La ley, cuando ha regulado ese 30%, se está interpretando mal y va a conllevar a muchos errores. La ley dice, o está interpretando mucho trabajador autónomo o profesional, que tiene derecho a deducirse el 30% de los gastos de la vivienda por tener la actividad. No. Tiene derecho a deducirse el 30% del porcentaje que le haya declarado que ha afectado a su actividad. ¿Cuánto se afecta? Lo normal está entre el 15 y el 50%. Es decir, si afectamos el 50%, el derecho a deducir es 3 por 5, 15, el 15% del total. Del total de la factura. Del total de los gastos de la vivienda. ¿Qué gastos son deducibles? Porque no son todos. Es decir, el pan no se deduce, etcétera, etcétera. Es decir, que nadie piense que se puede deducir cuando compre las cervezas y las Coca-Cola, porque no son deducibles. Son los gastos necesarios, como son suministros, telefonía, cánones, intereses, préstamos que afecten. Incluido el préstamo. Sí, Por ejemplo, si tienes una casa que pagas letra y desarrollas la actividad en la misma casa, un 15%. Los intereses del préstamo son deducibles. Solo los intereses, no la letra. No la letra. La letra es una amortización que tendrá, que eso sería para entrar en otros comentarios, cómo funcionan las amortizaciones para reducir gastos. Bien, y ahora llegamos al problema. Y es decir, bueno, sí, pero ¿y ahora la vivienda no es mía, que es alquilada? Pues tenemos un problemón.
porque en este momento, como no está regulado, tienes dos arrendamientos. Uno es para uso de vivienda y otro para uso distinto de vivienda. Y ya hemos creado el problema, porque para uso distinto de vivienda, el 50 o el 15 o lo que hayas aceptado está sujeto a IVA. Le estás creando ya un problema al arrendador, que no va a querer entrar por ahí. Aquel se tiene que dar de alta para ingresar y tú le practicas retenciones. Con lo cual, en cualquier inspección esto van a ser problemas. O sea que mejor, ya que el porcentaje es tan bajo y los gastos no son tan altos, ¿sería mejor no declarar este tipo de gastos? Sería mejor tenerlo muy controlado, es decir, lo que es la vivienda cuando es un alquiler, voy a analizarla y no me voy a meter en un problema que le voy a generar también al arrendador, y luego en el tema de la telefonía, pues que esté muy controlado. Por ejemplo, dice, bueno, es que tenemos contratada la plataforma y tengo el fútbol, los toros, los deportes, las películas y el internet. Pues habrá que decirle a la compañía que no lo desglose para ver cuánto es telefonía y internet necesario para la actividad, porque el fútbol y el resto y las películas no tienen nada que ver. Pero esto sí es telefonía fija. Si es telefonía móvil no creo que influya este tipo de problemas. Sí, bueno, si hay telefonía móvil, lo aconsejable es tener dos teléfonos móviles. Uno para la actividad y otro para el personal. Porque si tienes uno solo, ¿cómo le convences tú a un inspector qué llamadas son de trabajo y cuáles son personales? Madre mía. ¿Cómo lo desvirtúas? Con lo cual, ¿quién tiene que probar cuáles son llamadas profesionales? Quien invoca el derecho, y el que lo invoca es el contribuyente. Con lo cual tienes que probarle a la administración que esas llamadas son profesionales. ¿Y esto cómo lo haces? Tú tienes que ir, no sé, a Hacienda o cuando compras un teléfono, decir, este número pertenece para la actividad y esto para cosas personales. Tú tienes dos, le tienes encendido en las horas de trabajo y normalmente es el que comunicarás a clientes, irán en tus tarjetas, comunicarás a proveedores, irá en tus facturas, con lo cual a través de ahí se puede hacer la prueba y una vez que se saquen los extractos de llamadas, pues bueno, se van a ver que salvo contadas excepciones, el resto de llamadas son profesionales. Eso es muy importante. Parece cosa pequeña, pero por ahí va a ser un punto por donde la administración va a entrar en las inspecciones y va a empezar a quitar gastos. Y una cosa que quede clara a cualquiera que nos esté escuchando: quien tiene que probar es quien quiere deducírselo, el que invoca el derecho. La administración se va a limitar a decir que no se le ha aprobado y que no está debidamente justificado y no va a entrar a más. Decir, pero no puede pasar nada porque yo no sé, digamos que he traído la factura del teléfono para declarar como gasto, no traigo el justificante, eso que este número es para trabajar y llamo solo de día a los clientes. Por no traer el justificante, eso lo peor que me puede pasar es que no me tome en cuenta la factura, pero no te voy a multar porque no traes un justificante de no sé qué. El problema no es que te vaya a multar, el problema es que te va a quitar todas las facturas que tengan ese problema. Tu base imponible va a variar. Si te has deducido 4, te van a decir que tenías derecho a deducirte 2 y que has pagado 2 menos de impuestos, con lo cual automáticamente te van a regularizar y te van a sancionar. Así de fácil, es decir, van a decir, bueno, usted se ha desgravado lo que no tenía derecho, automáticamente le regularizo tanto la declaración de la renta y le regularizo el impuesto sobre el valor añadido porque se ha deducido IVA que no tiene derecho, y por la diferencia además le voy a sancionar. Así de fácil lo va a hacer. Vale, hemos dado con los impuestos, con los gastos y todo, y nos queda algo de dinero en la cuenta. Algo muy importante, algo que ojalá que pase cuanto más a menudo. ¿Y cuánto de este dinero es nuestro? ¿Cuánto es de la empresa? ¿O cuánto podemos gastar para asuntos personales? ¿Cuánto se debe dejar en la cuenta para lo que sea? Bien. Hay que distinguir siempre la forma jurídica en la que nos hayamos constituido. Si somos una sociedad mercantil, sociedad limitada, sociedad anónima, cualquier otra figura, o un trabajador autónomo o persona física, que es como realmente se debe de decir y explicar. La sociedad limitada, el dinero que tiene en la cuenta es de la sociedad, no es de nadie más. Es decir, ese dinero es de ella, porque es una persona jurídica. Y podemos decir, bueno, bien, pero es que yo como socio, como administrador, es que he metido ahí un dinero, he metido 15.000 euros porque hacían falta para un apuro, porque no me ha pagado una administración o me ha pagado un proveedor. Bien, pues lo que hay que hacer cuando se mete dinero o se le presta dinero a la sociedad es documentarlo. Porque luego, vuelvo a repetir, que todo lo que queramos alegar
hay que probarlo. Ellos se limitan a decir si es verdad o es mentira. ¿Y cómo se documenta que yo he traído, Bien, cómo puedes bien. documentar que he traído de casa, no sé, 15.000 euros? 15, Porque primero tienes que tenerlos, pero una vez que supongamos que los tienes, pues muy fácil. Hay que hacer un documento de préstamo. entre el autónomo entre administrador. entre la sociedad y el socio o administrador que haya prestado, y darle veracidad. Hay una figura jurídica en los impuestos que es el impuesto de transmisiones patrimoniales por préstamos, precisamente, que lo que hará la gente. Hace poco ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia donde ha dicho que el impuesto de transmisiones patrimoniales por las cláusulas, por los préstamos hipotecarios, pues se corrían a cargo del hipotecante. Bien, con lo cual, pues bueno, pues ese impuesto es un impuesto que se debe utilizar. ¿Por qué? Porque ese documento, junto con la liquidación, que además es una operación exenta de impuestos, se lleva a la comunidad autónoma que competente, en este caso la de Madrid, y te sella el contrato y se queda con una copia. Estás dando veracidad del acto. Es decir, cuando te llame alguien, en este caso la agencia tributaria, para acreditarlo, pues automáticamente llevas ese contrato, lleva un sello de una administración y es veraz. Es decir, ahí no va a decir que le pruebes, ya está aprobado. Pongamos otro caso en el cual yo soy el propietario de una SL de una empresa, tengo dinero en la cuenta, no tengo dinero en el bolsillo, me hace falta dinero, ¿qué debo hacer? ¿O qué puedo hacer para sacar dinero de la cuenta? Para asuntos propios, muy importante, para asuntos propios. Para asuntos propios, bien. Eso es un caso que es el 90% de las pymes lo que están haciendo. Lo que se debe hacer es documentarlo, punto uno. Porque a partir de ese momento pasas a ser un deudor más de la sociedad. Es decir, le debes dinero. Tiene una cuenta abierta contigo porque hay una partida contable que tiene hasta ese nombre, cuenta corriente con socios y administradores, y aparecerá con un saldo acreedor, es decir, que le estás debiendo dinero. Ante un problema, ante un concurso, ante cualquier cosa, eres un deudor más de esa sociedad y los administradores concursales irían a recuperar ese bien o esos dineros porque son de la sociedad, no son tuyos. Lo aconsejable es, antes de cerrar el año, que esas cuentas se queden saldadas. ¿Que se queden cómo? Saldadas, es decir, si tú has sacado 10.000 euros, cuando acabe el año, procura devolverlos para que no aparezcan los saldos que la sociedad es acreedora de ese dinero. Esas cuentas, que son las famosas cuentas de socios y administradores, deben saldarse. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se puede interpretar con un préstamo. Si no se ha hecho la precaución de presentar ese documento que hemos hablado, al contrario, que es sin intereses, la administración puede entender que es un préstamo con intereses y empezar a hacer que tributes por esos intereses, aunque no se hayan cobrado. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el tipo. Normalmente nunca pasa nada hasta que pasa, y cuando pasa es cuando nos acordamos si yo hubiera hecho. Entonces, cualquier dinero que salga de la sociedad o que entre a la sociedad por parte de socios y administradores se debe documentar y adverar, darle veracidad. Y para darle veracidad no lo que diga uno, sino lo que diga, en este caso, otra administración. Entendido, y parece bastante complicado. Pongamos el caso. No, es muy fácil. Es fácil. Es escribir. Es decir, lo que hay que ser en este tema muy constante y muy matemático. Es decir, si hay que hacerlo, tengo que hacerlo. Es decir, porque a lo mejor hoy pierdo 5 minutos o 10 minutos haciendo un documento y me ahorro una inspección y me ahorro un problema. Porque no tengo que probar nada, ya lo llevo probado, ya voy yo por delante, ya la administración es la que tiene que desvirtuar que eso es real, no yo desvirtuar que lo que dice ella es real. Es decir, cambian los papeles. Vale, esto en caso de una SL. ¿En caso del autónomo? El autónomo es mucho más fácil, porque el autónomo es todo lo que tiene es suyo y responde con todo. Bien, vamos a suponer que tiene una cuenta y dice, es que voy a abrir esta cuenta para los beneficios de la actividad. La puede ya abrir la cuenta para controlar, pero está mezclado con todo su patrimonio. Es decir, todo es de él, mete, saca dinero, hace lo que le da la gana. Y no hace falta justificar. Y no hace falta justificarte porque ya es suyo. Es decir, si mañana la administración quiere averiguar algo, no necesita separar nada. Es decir, mira, pues es tuyo esta cuenta, esta otra, este fondo de inversión, este piso, lo tiene todo. Es decir, es todo una sola unidad que corres el riesgo de perder si la economía va mal. Por eso hay que hacer lo que hablamos al principio,
un estudio de viabilidad, no sea que por darnos de alta como autónomos hay que ser consciente que afectamos todos nuestros bienes o todo lo que está a nuestro nombre a esa actividad y corren el riesgo junto con nosotros. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con lo que se hace en las constituciones. Eso está bien, tener mucho cuidado, pero tampoco que asuste a la gente. No, que hacer negocios y emprender es algo muy bonito. Sí, es importante, pero hay que ser consciente de dónde te metes. No lanzarte a la aventura sin saber qué va a haber justo el día de mañana. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado. Por eso hay que hacer un plan de negocios y y la mayoría ya que hablamos de planes de negocios, hay gente que hace un plan de negocio, pero hace hasta el momento que empiece el negocio. No se tiene que hacer el plan solo hasta el momento que empezamos, sino por lo menos 1 año, 2, o lo mejor sería para 3 años después de la fecha del inicio. Nosotros aconsejamos que hay que hacer dentro del plan de negocio pues una vista a corto, que es el año, a medio, hasta 3, y luego ya, pues bueno, hacer unas perspectivas de hasta 5, es decir, qué está ocurriendo aquí. Está claro que todo negocio que supera los 2 primeros años tiene muchas posibilidades, los que superan tienen muchísimas más, y los que dicen que superan entre 5 y 7, pues bueno, tienen la posibilidad de más del 70%, donde es una posibilidad muy real. Hablamos hoy sobre cosas económicas muy importantes que en teoría debería saber cualquier emprendedor, pero hay una costumbre que me gusta mucho aquí en España, que casi todos los autónomos, toda SL, tienen un asesor fiscal que controla bastante bien el tema y se encarga de hacer todas las declaraciones, que todos los impuestos estén al día y estén pagados. Pongamos el caso que se hace mal una declaración por cualquier razón. ¿Quién de punto de vista legal es responsable delante de la Hacienda o delante del Estado? ¿El asesor que ha hecho, o la empresa que ha hecho las declaraciones, o el autónomo, el ASL, para el propietario, digamos, de la empresa? Bueno, ante la administración el responsable siempre va a ser el autónomo o la sociedad limitada, que era el obligado al pago. Siempre va a ser él. Luego hay que ver, hay que analizar, decir, bueno, pero si no lo ha hecho él, si ha sido un profesional o una empresa que se dedica a esto, bueno, pues hay que ver si ha habido buena o mala praxis, es decir, si se ha hecho un error o algo malintencionado. No intencionado, pues un error de una inversión de un número al poner una tecla. Es decir, has cometido un error a la hora de hacer una imputación o cualquier detalle pequeño que ha llevado a un error grande. Pregunto eso porque he dado varias veces con autónomos o con propietarios de pequeñas empresas que decían, mira, he tenido un asesor que me han hecho mal las declaraciones. ¿Esto es una cosa que pasa? No tanto en la asesoría que la conduce, sino en la práctica. ¿Ha dado con propietarios de empresas? Tengo aquí escrito que Hacienda te permitirá la deducción siempre y cuando tengas 2 líneas de teléfono, lo que estábamos hablando antes. Pero vamos a poner el caso en serio de una empresa, da igual el tipo, que es autónomo, que es SL, que son declaraciones mal hechas. ¿Qué debe de hacer el emprendedor? De momento, una vez que se pruebe que está mal, que tiene razón la administración, es lo antes posible regularizar con la administración, porque todo lo que se dilate va a ser pagar intereses o pagar sanciones. El obligado al pago va a ser siempre el autónomo o la sociedad. Y dice, bueno, pero si no la ha hecho él, bien. Entonces lo que hay que derivar la responsabilidad al profesional que la ha confeccionado. ¿De qué se va a hacer cargo el profesional que la ha confeccionado? Pues como máximo a los recargos y a los intereses, porque la cuota era obligada del contribuyente, es decir, eso no hay quien lo ponga en duda, es decir, usted ha pagado menos, usted tenía que haber pagado esto, lo hubiera pagado, si hubiera estado bien hecha, usted lo hubiera pagado. Ahora vamos a analizar qué ocurre con los recargos y las sanciones. Ahí es donde se debe derivar la responsabilidad al quien la ha confeccionado, que bueno, si es un profesional mínimamente que sabe lo que tiene entre manos, pues tendrá un seguro de responsabilidad para estas incidencias, dará traslado a su seguro y el seguro, pues a través de los análisis, de la documentación, pues en el 90% de los casos lo que resarcirá al perjudicado, que es el autónomo, la SL o la sociedad, le devolverá los recargos y las sanciones.
O sea que si el asesor o la empresa que gestiona todos estos trámites se ha equivocado en algo, lo que sea, no tengo que coger mis cosas e irme a la siguiente asesoría para que me arreglen la situación, sino debería quedarme allí porque hay un seguro de responsabilidad civil. Debiera tenerlo, de responsabilidad por malas praxis. Lo otro es decir, bueno, pues lo que hago es poner una demanda, reclamar una demanda judicial o someterme a un arbitraje donde de ambas partes se sometan al arbitraje de un árbitro que diga, bueno, pues la culpa es del propio cliente o la responsabilidad es del profesional, porque lo que sí hay que tener en cuenta es que aquí va a entrar, cuando ocurren estas cosas ya entramos al debate, tú me diste, tú no me trajiste, yo te llevé, tú me dijiste, tú no me dijiste, y entramos en un círculo porque a nadie le gusta. Primero, como hemos dicho al inicio, al contribuyente, si le tocas el bolsillo le hace mucho daño y no va a querer oír, y el profesional probablemente no haya tenido todos los documentos, digo probablemente, con lo cual lo mejor es decir, mira, vamos a dejar de discutir, vamos a darle traslado al seguro, que yo aconsejo que se debiera de tener, bien, y que ya se decida con toda la documentación y toda la información que ha ocurrido, y que el seguro, pues bueno, pues cuando tenemos un accidente de un coche, pues diga, bueno, pues te pago, no te pago, pues mira, esto ha sido, ya está, y se resuelva ahí. Analizar cuál es el motivo, luego ya sosegadamente decir, bueno, es que me estoy dando cuenta que como profesional es que me has estado ignorando, yo te he venido comunicando permanentemente esto y no me has hecho caso, y a ser su contrario digo lo mismo, hombre, es que como cliente te vengo pidiendo que me traigas esta documentación y no me la traen nunca, al final el resultado es esto que hablamos. Problema, ¿cómo se prueban todas estas conversaciones? Eso es el problema. Por eso es mejor que intervengan siempre terceras partes, que moderen y que hagan un arbitraje, dicten un laudo y punto. Es decir, bueno, y a partir de ahí, pues bueno, que luego cada uno tome sus decisiones. El cliente, lo normal es que resuelva el contrato que tiene con ese profesional, porque sería lo normal y lo lógico, porque iba a haber ya pues un poco de resquemor, tensiones y desconfianzas. Vale, perfecto. Hablamos sobre cosas muy bonitas, sobre negocios, pero por desgracia o por normalidad, como sea, llegamos a momentos en los cuales el negocio no funciona bien. No nos trae la ganancia que nosotros queríamos al principio, tal vez por no haber hecho el plan de negocio o por cualquier razón. ¿Cómo sabemos cuándo es el mejor momento para parar la actividad, para dejar de seguir con el negocio? Bien, el primer momento de pararla es cuando te des cuenta que con las obligaciones que tienes enfrente no vas a poder responder de ellas. Ese es el momento, es decir, porque... Hablamos de obligaciones económicas. Económicas, sí, ya no hablo con la administración, ya no digo hablo con proveedores. Es decir, cuando ves que no puedes atender tus obligaciones y que en breve no vas a ser capaz de obtenerla, te han cerrado lo que se suele decir vulgarmente el grifo del crédito, los bancos, no continúes, procura parar lo antes posible, porque al final todo lo que vas a hacer es hacer el ovillo más grande, la madeja más grande, y las consecuencias van a ser de peor resolución. Hablamos de, por ejemplo, dice, bueno, pero para eso está el concurso de acreedores. Bueno, sí, pero para el concurso de acreedores le tienes que dar una viabilidad, un plan de proyecto. Si ya no existe, puedes presentar un concurso de acreedores, puedes dilatar en el tiempo más o menos, pero al final va a ser una quiebra. Si es una sociedad limitada, van a ver si es culposa y van a derivar responsabilidades, y si eres un autónomo van a buscar el patrimonio que tengas. Con lo cual, cuando un mes ves que no puedes pagar el autónomo, porque el siguiente ves que tampoco, que el IVA no has podido ingresarlo, que las retenciones no puedes, plantéatelo, pon un punto cero y di hasta aquí hemos llegado, porque el decir es que el mes que viene me van a pagar, bueno, hay veces que no te pagan. Nos hemos encontrado esta crisis que se inició en el 2007, que la circunstancia de haber llevado por delante a tantos empresarios, a tantos emprendedores, es porque no cobraron lo que preveían que iban a cobrar, incluido los pagos que les adeudaba las propias administraciones, es decir, y los han arruinado. Es decir, porque yo te pago el mes que viene, ellos han continuado, han seguido adquiriendo obligaciones de salarios, de seguros sociales, de impuestos, y no han cobrado. Además,
en muchos casos con créditos que ya son los que no puedes declarar incobrables, como es con la administración, o grandes empresas que se declararon en concurso y te dijeron, bueno, le debo 20.000 euros, le ofrezco el 15% cuando he hecho el concurso, y el resto pues te lo comes. Pero tampoco en la primera prueba, digamos. No, claro. Que si ves que unos cuantos meses sigues perdiendo dinero y te ves en la imposibilidad de pagar tus deudas, tus obligaciones, tienes que planteártelo para dejar puede ocurrir que haya un periodo porque sea una actividad que tenga ciclos, de decir, bueno, es que ahora mismo estoy en el ciclo bajo, pero bueno, dentro del mes que viene entra el ciclo alto nuestro, las pérdidas de ahora las voy a absorber con beneficios de futuro. Pero cuando es una cosa más o menos estable y permanentemente se están generando las pérdidas, lo que hay que evitar es acumular, no ya pérdidas, sino que empieces a endeudarte, y con lo que eso va a contraer. Hablamos de un tema, por ejemplo, la hostelería. La hostelería sabemos que son ciclos. Hay servicios de hostelería que funcionan muy bien en verano y muy mal en invierno. Pero bueno, sabes que en invierno vas a perder porque luego te va a entrar el ciclo de crecimiento en la zona de primavera-verano. Perfecto. Decíamos al principio que conduce una asesoría aquí en Alcalá de Henares, y no hemos dicho eso, pero digo a nuestros oyentes que tienen un montón de clientes rumanos aquí. Sí. ¿Podríamos, no sé, decir una lista de las 2, 3 o 4 problemas más a menudo encontradas en la actividad del emprendedor rumano? Pues no son muy distintos al del emprendedor español, es decir, porque funcionan igual, es decir, el que se lanza porque cree en su proyecto. Aquí el emprendedor rumano, hablamos de rumano o no nacional, no español, pero en este caso el rumano, el problema que tiene es que desconoce nuestra normativa, pero tanto para bien como para mal, que el problema es ese, que muchas veces hay normativa que le beneficia, que no se aprovecha de ella y se lanza a su proyecto, pero muchas veces como un trabajador cualificado, un gran profesional, y olvida lo que es la gestión del negocio. Está trabajando muy bien, se lo está reconociendo a los clientes, pero no lo está gestionando. ¿Qué ocurre? Pues se me ha olvidado cobrar esto, voy a ir a cobrar, no he hecho esto, ahí va, se me ha olvidado meter el dinero para pagar el autónomo. Es decir, pequeños detalles que son porque la normativa, lo que es el flujo de la actividad económica, pues va solamente con lo que es el flujo de actividad, es decir, no se va a la gestión. Dice, bueno, pero si es que no tengo tiempo para gestionar. Bueno, mira, eso muchas veces es una excusa. Delega, si puedes, en alguien, dedícate a lo que sabes hacer muy bien, eres un gran tornero, un gran soldador, un gran camionero, yo qué sé, pues cualquier cosa, y lo que es la gestión, delégala. No te hagas estructuras muy grandes que te sobrepasen hasta que no las controles. Es decir, es lo que se trataría de planificarse. Y es lo que en este momento pues muchos autónomos y sociedades que están regentadas por ciudadanos rumanos, pues es el fallo que tienen, que no se están planificando, que se están centrando en su labor, que la hacen perfectamente, se dejan a un lado la gestión y de vez en cuando les llegan las cartas y decir, oye, que no he pagado esto, que se me ha olvidado llevar esto, que no he pedido esto, y al final pues les termina ahogando. Lo que entiendo que lo que falta es un poco de disciplina, un poco de entender cómo funciona un negocio, porque son cosas distintas, lo de ser un buen profesional y lo de ser un buen gestor, un buen emprendedor. Gestor de negocios es una cosa, porque yo a muchos empresarios, tanto nacionales como rumanos, concretamente hace 2 días lo hablaba con un empresario, tiene 2 empresas, se llama Nicusor Petru, y le decía, pero olvídate ya de hacer eso, tienes ya gente, empieza a gestionarla, que se te están escapando, estás viendo el árbol pero no ves el bosque, y al final cuesta mucho quitarle de su día a día, porque lo vive. Es decir, claro, no es fácil delegar. No es fácil, no es fácil mandar. Tiene que aprender a mandar. Es decir, y él lo hago yo, tal, y al final resulta que se tienen un par de empresas que funcionan muy bien, que hay que empezar a controlar más la gestión de la empresa, no el trabajo, porque ya el trabajo para eso tiene contratado oficiales, especialistas, lo que él necesita.
es el trabajo, sacarle de su día a día. Claro, si sería bien quedarnos con un consejo ahora en el final de la entrevista, ¿cuál sería tu consejo para nuestros oyentes o para cualquier emprendedor que pueda escuchar esta entrevista? Y que cualquier idea que tengan, que primero la materialicen, que no se acobarden, no les dé miedo, pero que la plasmen en papel, que lo escriban, que pidan auditoría, que pidan consejo y que sobre todo no se lancen a una aventura. Es decir, no es que no lo hagan, pero que no sea que lo pienso y me levanto y me lanzo. No, vamos a ver qué inversión va a necesitar esto, analiza con qué gente vas a contar, quién te va a apoyar, qué va a hacer la administración. Y eso es relativamente sencillo, es decir, pero no le tengan miedo. Si las cosas bien controladas, es crecer y es muy bonito decir, mira, pues hoy he conseguido esto y he hecho esto otro y he conseguido más, que es lo que te voy a hablar, lo que te he comentado de mi buen amigo Nikusor. Es decir, empezó por ahí, se fue frenando, eso sí, lo que cuesta es sacarle del día a día, pero vamos, su proyecto se analizó, se estudió y tiró para adelante. O sea que volvemos más o menos al plan alterno de negocios. Punto cero. Decíamos al principio, Antonio, que tienes una asesoría aquí en Alcalá de Henares por si hay oyentes que te quieren contactar. ¿Nos puedes decir la dirección, la página web, un número de teléfono para solucionar cualquier tipo de problema que pueden tener en el negocio? Sí, sin ningún problema. La dirección es Avenida Los Reyes Católicos 14, en el Bajo C. Teléfono es 918832002. Y la página web es www.asesoriareyescatólicos.es o .com. Por las dos cualquiera se entras. Reyes Católicos número 14. Número 14 bajo. En Alcalá de Henares. Perfecto, hemos estado hablando con Antonio Rodríguez Cortés. Gracias, Antonio, por estar hoy en nuestro estudio y gracias por todos los consejos y todas las informaciones que nos has ofrecido. Gracias a vosotros por haberme invitado.